Muy buenas, mis hermanos, muy buenas a todos. Feliz domingo con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Hoy vamos a dar otro tema de la palabra de Dios para todos ustedes con mucho amor, eh, lleno del Espíritu Santo, que sea de mucha enseñanza, que sea también de edificación a nuestro espíritu, de que Dios nos pone esta palabra para ser guiado por Él y así también ustedes puedan guiar tanto a sus esposas e hijos y los demás eh, de su familia. El tema de hoy lo he titulado La paz de Dios en la paz verdadera. La paz de Dios en la paz verdadera. Eh, es un tema muy especial, como todos los temas de la palabra de Dios, de la Biblia, porque en los momentos que vivimos necesitamos mucha paz para estar bien, bien centrado en la palabra de Dios, en su camino y también con nuestra familia. Si tú no tienes paz, no puedes ser un buen esposo, no puedes ser un buen padre de familia, incluso no puede dar un buen ministerio. Si Dios te ha escogido dar un buen ministerio, no tiene paz, no puede darlo, tampoco puede dar testimonio de lo que Cristo ha hecho por ti y por todos nosotros, los que somos parte de su iglesia, si no tenemos paz. ¿Por qué? Porque la paz lo que nos hace entender que cuando tenemos paz, tenemos una buena armonía con Dios. Eh, Vamos a definir la paz según la Biblia, se define siempre como algo positivo para nuestro ser. Le da esa tranquilidad, esa calma, ese reposo que necesitamos a nuestro espíritu. También habla de unión. La paz une a pueblos, a naciones y a familiares. La paz también habla de armonía. Cuando no tenemos armonía con Dios, lamentablemente nos vamos alejando de Él, nos vamos alejando de Él, lo cual caemos en el pecado, caemos en la desobediencia y caemos en la mundanidad, mis hermanos. Vamos entonces a hablar de la palabra paz eh, en lo que nos puede ayudar y en su significado. Primero, cuando dos naciones ponen fin a una guerra. Eso es positivo, porque ya esas naciones tienen paz entre ellos. Segundo, cuando entre hermanos llegan a un acuerdo de ambas partes de no enfrentarse. Eso es positivo y bueno para la familia porque no hay desunión, hay unión. Eso lo hace la paz por medio de Cristo Jesús. Tres, en lo espiritual, es cuando el hombre tiene armonía con Dios y con los demás de sus hermanos. Así que tenemos que entender que la paz verdadera viene de Dios, recordando siempre que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de paz y de justicia, porque gracias a Él tenemos la tranquilidad, el reposo, la calma, la quietud, la cual necesita nuestro Espíritu Santo para estar cada vez en comunión con Él y con los demás que nos rodean, con nuestros familiares, como estoy repitiendo, y en nuestra congregación y con nuestros hermanos en Cristo también. La paz es muy necesaria, porque la paz te ayuda a entender el mensaje de Dios. Cuando no tenemos paz, ni la palabra de Dios te entra. La intranquilidad es muy mala para nuestro ser, para nuestro espíritu. Por eso, hermanos, debemos siempre de buscar la paz. En cualquier circunstancia, de buscar la paz y la armonía con Dios. Ahora vamos a dar varios versículos donde nos habla que la paz ha unido a los judíos con el pueblo gentil. Y eso vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a Éfeso, capítulo 2, versículo del 13 al 17, vemos una buena enseñanza. Cómo Jesús, por medio de su sangre, por medio de la paz, une
a los judíos y a los gentiles. Dice, capítulo 2 de Éfeso del 13 al 17. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó de su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Cuando tú vas al libro de Hechos, vemos cómo los judíos no querían dejar que los gentiles entraran a la iglesia. Pablo y Bernabé se ponen, como decimos, los pantalones y demuestran que Dios también le ha dado el Espíritu Santo a los gentiles. Y Pedro también, cuando bautiza a Cornelio también, al romano, que era eh, un, eh, un, un hombre poderoso de Roma, vemos que Pedro lo bautiza porque Dios le da la autoridad a Pedro, que también bautiza a los gentiles, los cuales eran temerosos de Dios. El, el 15, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. La paz es fundamental para que las naciones vivamos en armonía, en amor entre hermanos. La paz hace esas cosas. 16. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, la iglesia donde muere la cruz, donde muerte en ella a la enemistad, donde muerte en ella la enemistad. Quitó la enemistad entre judíos y gentiles. Y vino y anunció la buena nueva, y vino y anunció las buenas nuevas, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca. ¿Cuáles estábamos lejos? Los gentiles. Estábamos sin herencia, no teníamos nada. Gracias a Jesucristo y a su amor nos unió. ¿Y cuáles estaban cerca? Los cuales fue dada la promesa desde en Génesis, cuando Dios le da la promesa a Abraham, que era su pueblo judío, pero Dios lo unió por medio de Jesucristo, lo unió a los dos pueblos, lo cual no hay rivalidad. Ahora, vamos a hablar de la paz en las dos lenguas donde fue escrito originalmente la Biblia, en hebreo y en griego. En hebreo se pronuncia shalom y en griego se pronuncia Irene. Estas dos palabras son en ambos idiomas, tanto en hebreo como en griego. No quiere decir bendición, bienestar, prosperidad. La paz con Dios trae todo eso. La paz con Dios trae bendición, trae bienestar a nuestras vidas y trae prosperidad también, tanto espiritual como también en su voluntad, como también en lo material. En lo material. Eh, Mis hermanos, sabemos que la paz debemos de buscarla. La paz debemos de buscarla e entendamos también que la paz es un fruto del Espíritu Santo también. Si tú no vives en el Espíritu, tú tienes la paz del mundo, la cual te la da hoy y te la quita, pero lo que vivimos en el Espíritu, esa paz vive dentro de nosotros a pesar de cualquier circunstancia que estemos pasando en nuestra vida, en el camino en Cristo Jesús. Esa paz sigue ahí latente cada día. Eh, También veremos las enseñanzas de también otros versículos de la palabra de Dios que hablan de la paz en en las promesas, para bien de nosotros, la cual buscamos de ella. Buscamos de ella. Cuando vamos a Mateo 5:9 nos dice una promesa que aquellos, bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados ¿quién? Hijos de Dios. Los que buscamos la paz, seremos llamados hijos de Dios. ¿Pero cuáles son los que buscan la paz? Los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Juan 1:12 los dice bien claramente, aquellos que le recibieron y creyeron en Él son llamados hijos de Dios. Esos son los que buscan la paz. Una gente que viva en lo terrenal, toda su vida piensa en lo terrenal y en los placeres de la vida, no puede vivir en paz, porque hasta eso lo tiene inquieto, en no tener lo que él desea.
que es lo material. Romanos 14:17 nos dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, mis hermanos. Isaías 9:6-7 nos habla una promesa, 740 y tantos años antes de Cristo, vemos como Isaías profetiza el nacimiento de Cristo. Le dice sus atributos que va a ser rey de paz, príncipe de paz, que su reino será de paz por toda la eternidad. Ahí vemos en Isaías 9:7. En segunda de Pedro 3:13 nos habla de una promesa de cielos nuevos y de tierra nueva y cielos nuevos. ¿Para quién? Para lo que nosotros, lo de la promesa, mis hermanos, por medio de la paz también, mis hermanos, por medio de la paz. Seguimos otra enseñanza que nos da la paz, de lo importante que es tener armonía con Dios. Es importante tener armonía con Dios, mis hermanos. Y eso es la paz. Cuando no tenemos paz, como les dije, no tenemos armonía con Dios. ¿Qué pasa cuando no tenemos armonía con Dios? Pasa algo lamentable. Que el mundo y sus habitantes, cuando no hay armonía con Dios, van totalmente al precipicio, van a la ruina. Y no solamente ahora en el presente, que vemos cómo el mundo va a picado, cada vez a picado, chocando con él mismo por no creer en lo que Dios dice en su palabra. En creerse el hombre que sin Dios todo lo puede hacer. Cuando es una total mentira de que solamente Dios te da la paz y la sabiduría de poder caminar en esta tierra. O como dice la palabra, sin Él nada podemos hacer. Ahora, no solo en el presente estamos yendo de picado, también en la antigüedad, Dios se arrepiente de crearnos, pero vio en un hombre justo llamado Noé y tuvo compasión de los seres humanos. Eso lo podemos ver, mis hermanos, en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 podemos verlo eso. En Génesis 18:20 también vemos como Dios destruye a Sodoma y Gomorra por lo mal que actuaban, por la inmoralidad, por tantas transgresiones, por tanta maldad que hay y que hubo en esas naciones. Tuvo que Dios destruirla totalmente. Tuvo que destruirla totalmente porque no había paz en esas dos naciones. Lo que había mucha inmoralidad desde lo más pequeño hasta lo más adulto. Y era mucha inmoralidad, lo cual se está percibiendo en el mundo ahora actual. Que nos enseña también Habacuc. Habacuc nos enseña que estaba viviendo en esos tiempos en Israel tantas barbaridades que él le decía, Dios mío, ¿por qué me permite que yo vea tanta maldad, tantas injusticias, mi Dios? Lo cual estamos viendo ahora. En Marcos 13 también. Marcos 13, 5 y 8. Ahí vemos también cómo Dios profetiza también. Jesucristo profetiza también a sus discípulos de que iban a venir falsos Cristos, que iban a venir engañadores. En el 12 también nos enseña que padre e hijo se entregarán. Unos con otros se entregarán a muerte y habrá traición entre la familia. Miqueas 3:1 también al 6 nos dice cómo los líderes de Israel y sus profetas engañaban al pueblo. Los líderes de la tierra y los que son ahora tanto sacerdotes como pastores de cualquier religión engañan al pueblo. Engañan al pueblo dando doctrinas las cuales no enseña la Biblia. Quieren vivir del dinero también de los discípulos también. Son mercenarios de la palabra. Y eso lo estamos viendo ahora y lo vimos en la actualidad.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 3 también. Dice que Dios puso a esos falsos profetas y a esos falsos maestros también para que veamos que esos están puestos para la perdición de ellos mismos y su propia destrucción, la cual no perdura en llegar para ellos. Así que todos esos falsos maestros y falsos profetas que hubieron en la antigüedad y ahora estos pastores, estos falsos pastores que hay también, que engañan, son personas que Dios escogió para que lleguen a su propia ruina, a su propia ruina. Son hombres sensuales que dan falsas doctrinas, engañan engañan mis hermanos con ganancia deshonesta, lo cual dice en Primera de Pedro también, cuando habla en Primera de Pedro capítulo 5 cuando él lo habla también. Sin embargo, ellos no se basan en la palabra, sino que se basan en su propio entendimiento, lo cual lo lleva a su perdición. Pero me gusta mucho Miqueas, cuando vamos a Miqueas, Miqueas capítulo 7, Miqueas capítulo 7. ¿Qué nos dice Miqueas capítulo 7 del 5 al 7? Y también Lucas capítulo 12, 51, versículos 51 y 53 son muy semejantes. Miqueas fue un profeta que profetizó en el 750 antes de Cristo. En el 750 antes de Cristo, Miqueas dijo estas palabras, la cual después de 2750 años la estamos viendo también en este tiempo. La estamos viendo también en este tiempo, mis hermanos. Vamos a empezar con el versículo 2. La gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Son todos asesinos. Les tienden trampa hasta sus propios hermanos. Con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. Hasta el mejor de ellos es como una zarza. El más honrado es tan peligroso como un cerco de espinos, pero ahora viene con prontitud el día de juicio, su hora de castigo ha llegado, un tiempo de confusión. Dios le manda un espíritu de confusión a aquellos que Él quiere que se pierdan, porque han endurecido su corazón y se han apartado de Dios, se han ido a las riquezas terrenales, han dejado a su pueblo abandonado, han dejado a su iglesia abandonada. ¿Por qué? Porque no viven en paz, viven intranquilos, la conciencia no lo puede dejar vivir tranquilo, porque no tienen paz, no tienen armonía para con Dios, no tienen armonía para con Dios. En el 5 dice, no confíe en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa, dice la palabra de Dios, pues el hijo desprecia a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera reta a su suegra, sus enemigos están dentro de su propia casa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Los que somos los hijos de la promesa, los que somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dice el versículo 7, Miqueas 7. En cuanto a mí, busco la ayuda del Señor, espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Mi Dios va a oír a los suyos, los cuales viven en medio de tantas tribulaciones y tanta perversidad. Tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que ser luz para la oscuridad. Tenemos que ser sal para sazonar estos tiempos que están de verdad demasiado desabridos. Somos la sal y la luz de la tierra, mis hermanos. Somos la sal y la luz de la tierra. Vamos a Lucas. Lucas, mis hermanos, es semejante a este Lucas. Lucas capítulo 12. Dice,
no habla Lucas, del 51 al 53, nos dice Lucas, piensan que he venido a dar paz en la tierra. Pregunto, les digo que no, sino a causar división, porque de aquí en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Dice lo mismo que dijo Miqueas 750 años antes de Cristo. El padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra de su suegra. Así es, mis hermanos. Así es, mis hermanos. Lo que está pasando en estos tiempos también. 2750 años, lo que profetizó Miqueas, perdonen, lo que profetizó Miqueas se está cumpliendo en estos tiempos, y Lucas lo profetizó también, lo dijo también en el Evangelio, lo dijo Jesucristo también, perdonen, en el libro de Lucas, también se está cumpliendo 2000 años después, en estos tiempos, mis hermanos. Así que la palabra de Dios es firme y verdadera. Tenemos que buscar la paz en cualquier modo, en cualquier circunstancia. Tenemos que buscar la paz. ¿Qué nos sigue enseñando la palabra paz? ¿Qué nos sigue enseñando? Que la palabra de Dios es clara en enseñar. Estos versículos estamos hablando que cuando no tenemos armonía con Dios, no tenemos paz. Dice, eso es claro. La palabra es clara. La palabra de Dios no viene con segunda intención. Cuando no tenemos armonía con Dios, no hay paz. No tenemos paz, mis hermanos, porque tanto el mundo como sus habitantes se consumen en la maldad, en la envidia, en el egoísmo. Nos destruimos unos a otros con guerras y plagas. Incluso llegan hasta hacer perversidades con los niños, aun sabiendo esos perversos en su corazón que ellos son inocentes de la maldad que habita aquí en la tierra. Aquí vemos que el hombre sin armonía con Dios va totalmente a perecer y a tener lo que Dios tiene para los injustos y perversos: la muerte eterna, el infierno eterno. Es lo que hay para aquellos que no reconocen que Dios es la paz, que Dios es verdadero y que por medio de su Hijo Jesucristo tenemos la salvación. Solamente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, mis hermanos. Cuando vamos a Mateo, para terminar, mis hermanos, cuando vamos a Mateo, Mateo nos deja una enseñanza muy clarita, muy clara, nos deja Mateo una enseñanza. Nos deja enseñanza Mateo, nos deja una enseñanza también de que, de que aquellos que hacen maldad, incluso a los niños, ¿qué aflicción le espera? ¿Qué aflicción le espera? ¿Qué dice Mateo 18, versículos 6 y 7? Dice, esto que pervierten al mundo, incluso hasta los niños, él le dice esto: pero si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí caigan en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Esa es una. 7. ¿Qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables. Pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por eso el mundo será quitado. Este mundo que vemos será quitado. En Apocalipsis 21 lo vemos: cielo nuevo y nueva tierra. Y eso lo vemos claramente.
Segunda de Pedro también, capítulo 3 también lo vemos también. Entonces, todo aquello, si el mundo pagará su consecuencia por lo que, por cuando hace tentar a los habitantes que en la tierra habitan, mira como dice Jesús, es inevitable. Pero hay de aquellos que dividen los pueblos, hay de aquellos que dividen la familia, hay de aquellos que dividen los matrimonios, hay de aquellos que pervierten a los niños, a los inocentes. No van a tener escapatoria de ninguna manera, porque quitan la paz a la sociedad y hacen que la sociedad caiga en un cautiverio de intranquilidad, de, y de estrés. Lo que está pasando en este mundo, el estrés. Porque con también otra cosa, cuando no tenemos paz ni armonía con Dios, vienen la gente se suicida, vienen muchos divorcios, maltrato a las mujeres, maltrato a los niños, tanto físicamente, hasta sexualmente, mis hermanos, de muchas maneras. Y le digo, hermano, le digo, cuidemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras esposas. Busquemos la paz siempre en cada momento. Busquemos la paz siempre en cada momento. Espero que este mensaje de hoy sea de mucha enseñanza y que le haya gustado. Suscríbanse al canal, compartan este video. En el nombre de Jesucristo se lo pido, compartan este video y que Dios lo bendiga a todos y muchas bendiciones para todos, también para mis hermanos en Cristo también y para toda la familia que habita bajo el cielo de Dios. Dios los bendiga. Amén, mis hermanos. Amén.